Estamos aqui mais uma vez na central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Queremos saludar a todos los hermanos del exterior que están sintonizados viéndonos, especialmente a todos los hermanos donde hablan español, también a los hermanos de América del Norte. Bien, hermanos queridos, hoy a la noche nosotros vamos a continuar la palabra sobre este tema central, tema general, que es Dios nos llama para su reino y gloria. Es la continuación de la conferencia internacional, la conferencia global de septiembre que hubo al inicio de septiembre. Ya hace más de una semana que estamos aquí dando continuidad y tengo una buena noticia para los hermanos. El alimento diario ya está saliendo. Entonces, de aquí a una semana y poco ya podemos comenzar a leer el nuevo alimento diario. Alabado sea el Señor. Entonces, aquellos que todavía no se registraron, quiero animarlos, alentarlos a todos ustedes a comprar el alimento diario. Además del alimento diario impreso que ustedes van a recibir, tienen todos los beneficios del alimento diario digital. Con todas las facilidades que tiene por internet. El alimento diario disponible, hablado, en audio, y también el alimento diario para leerlo. Alabado sea el Señor. Bien, entonces antes de comenzar la palabra, quiero darles algunos relatorios sobre la situación de las ofrendas. Gracias al Señor, yo siento que el Señor está haciendo grandes cosas en nuestro medio. Y este espíritu que hay entre los hermanos, entre las iglesias, hermanos, yo voy a decirles, no encontramos en ningún lugar. Es algo absolutamente fantástico. El espíritu de hermandad, de unanimidad, de unidad que hay en nuestro medio. Todos nosotros yendo para la misma meta, todos nosotros buscando los intereses del Señor. Especialmente ahora, en los tiempos del final, todos preparándonos para la venida del Señor, desprendiéndonos de todas las cosas terrenales y mirando para las cosas de arriba y buscando las cosas de arriba. Primeramente voy a hablar un poco sobre las ofrendas de Venezuela. Las ofrendas de Venezuela esta semana entraron 18.300 reales y el total de ofrendas para Venezuela ya totaliza 88.100 reales. Esto es algo tremendo. Ustedes ya saben, nosotros ya explicamos a los hermanos, nuestra meta mensual de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, enero y febrero es 25.000 por mes para suplir las necesidades de los 120 hermanos, de las lideranzas, que nosotros necesitamos cuidar de ellos para que ellos puedan quedarse allí en Venezuela, para que puedan cuidar de las iglesias. Y también explicamos por medio de email, también fue publicado en la página del portal del Instituto Vida para Todos, y esto da aproximadamente unos 200 reales por familia, para cuidar de la familia, que en el padrón brasilero eso es muy, muy poco, pero es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y para los hermanos allí, eso ya es una ayuda bastante alentadora para ellos. Entonces nosotros ya llegamos a más de la mitad ahora, en el total de 150.000 para 6 meses, de 25.000 por mes, entonces serían 150.000 y nosotros ya llegamos a 88.000 y faltan 62.000. Pero la buena noticia, hermanos, es que esto es algo mensual. Nosotros necesitamos 25.000 mensual. Entonces ya tenemos las ofrendas para el mes de septiembre, gracias al Señor, ya fue enviada. Octubre ya tenemos y de noviembre también ya tenemos. Y tenemos ahora 13.000 para diciembre ya. Falta completar diciembre, enero y febrero. Oh, el Señor es maravilloso. Gracias al Señor. También tenemos las ofrendas que los hermanos están ofrendando regularmente. Yo estoy alentado que los hermanos tienen ese corazón de la campaña La EAB es mía. Ustedes recuerdan que durante la conferencia global nosotros tuvimos
Tuvimos una meta especial para el periodo de la conferencia. En aquellos 10 días de conferencia establecimos como meta $1.000.000 para levantar una ofrenda suficiente para mantener la estancia por algunos meses, porque todavía por causa de la pandemia, todavía no podemos tener eventos aquí en la estancia. Entonces, gracias al Señor, el Señor superó, el Señor hizo mucho más de todo lo que nosotros podíamos pedir o pensar. La meta era 1 millón y nosotros llegamos a 1.052.140 reales. Nosotros ya explicamos a los hermanos también, separamos aquel 1 millón para la estancia Árbol de la Vida, relacionado a la conferencia global, para darle la manutención a la estancia por algunos meses. Y de allí, después de la conferencia, nosotros retomamos la campaña, la EAB es mía, normal, regular. Y gracias al Señor, desde la conferencia, el término de la conferencia hasta ahora, ya entraron un total de 203.000 reales. Entonces eso va a ser sumado a aquel 1 millón para que nosotros podamos hacer el trabajo de manutención de la estancia. Ahora necesito hablarle a los hermanos. Ustedes saben, todo este tiempo la estancia estuvo parada. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando todas las instalaciones, los ambientes están cerrados, hay una deterioración. Entonces nosotros necesitamos ver realmente todo lleno de polvo, telas de araña, con heces de aves que entraron. Entonces nosotros vamos a comenzar a hacer un trabajo que va a tener un costo y vamos a usar el dinero de estas ofrendas justamente para eso, para hacer una limpieza general, una limpieza total, hacer las manutenciones y dejar a la estancia limpia y con la manutención en día. Ahora que ya tenemos ese valor de las ofrendas, vamos a hacer eso ahora mensualmente, o sea, semanalmente vamos a trabajar en eso para dejar la estancia bien en día, para poder recibir los hermanos a cualquier momento. Alabado sea el Señor. Oren por eso, hermanos. Oren por eso, porque todavía por causa de la pandemia es difícil conseguir personas para trabajar y esas cosas. Y también está la cuestión de la seguridad, la cuestión de la salud aquí dentro. Entonces, oren por eso. Nosotros queremos participar con los hermanos de esas cuestiones, para que los hermanos puedan orar por eso. Y esta semana solo esta semana, de esos 203.000 del valor que entró para la campaña La EAB es mía, solo esta semana que pasó, queridos hermanos, entraron 98.600. Un valor grande. ¿Por qué que ese valor fue tan grande? Porque hubo ofrendas de países del exterior, como Colombia, Chile y Paraguay. Ellos ofrendaron y para ellos el valor es grande. Para nosotros, sumado juntos, dio unos casi 70.000-80.000 reales. Es un valor bastante significativo, viniendo de hermanos del exterior. Entonces queremos agradecer a los hermanos de Colombia, Chile y Paraguay por esta ofrenda. Nosotros estamos seguros que el Señor va a continuar bendiciéndolos. Y también, queridos hermanos, no se olviden de la ofrenda del Día del Misionario Internacional. Nosotros todavía estamos levantando los datos. Esta ofrenda fue levantada solo algunos días atrás. Esta ofrenda fue lanzada. Entonces nosotros vamos a actualizar a los hermanos a su debido tiempo para que los hermanos sepan. Entonces el Día del Misionario Internacional. En el año de 2018 el valor fue de 1 millón. Conseguimos alcanzar ese valor. Y el año pasado llegó a 450.000 más o menos. Un valor bien abajo. Pero los hermanos estaban agradecidos. Son para centenas y centenas de misionarios que tenemos en los varios países, con sus familias, claro, con sus familias y todo. Y quien ya vivió en los otros países siendo suplido por este fondo de la obra internacional, del misionario internacional. Ustedes saben, hermanos, no es tan fácil. Solo quiero recordarle a los hermanos que esta ofrenda del Día del Misionario Internacional no es una ofrenda para suplir a los hermanos en su vivir diario, en su sustento mensual, en su alimentación, esas cosas. No, es una ofrenda especial para que los hermanos usen como a ellos les parece adecuado.
es una cosa especial para ellos. Es especial para ellos y sus familias. Esperamos que hasta mismo para un tratamiento médico que ellos no consiguen hacer, con ese pequeño valor, tal vez ellos consigan hacer. O un tratamiento dentario, comprar anteojos nuevos, cosas así, hermanos. O hasta mismo, ¿por qué no? Yo ya dije la semana pasada, llevar a la familia para comer en un restaurante. También que los hermanos, también es algo que alienta bastante a los hermanos. ¿Está bien, hermanos? Entonces esto es para actualizar a los hermanos. Y nosotros vamos ahora a continuar la palabra sobre la vacuna. Entonces ya hablamos 2 semanas sobre el ministerio de la iniquidad. Semana pasada hablamos sobre la vacuna divina contra la iniquidad. Y hoy también será en la línea de la vacuna. Pero el título del mensaje de hoy es ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Por qué elegimos este título? Porque hoy nosotros queremos presentarle a los hermanos el proceso, los pasos que Dios tomó en su eterna sabiduría, en su presencia, en sus planos, el espacio que Dios tomó para preparar esa vacuna. La semana pasada, en el final de la reunión, el último versículo que leímos fue exactamente este, de Hebreos 2, 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3, en la primera parte. Entonces, hoy a la noche, y seguramente también el próximo sábado a la noche, porque hoy a la noche no hay más posibilidad de terminar. Es un asunto amplio y nosotros queremos mostrar los pasos que Dios dio para preparar esta vacuna. Ustedes saben, hermanos, la palabra de Dios es tan rica y es siempre actual. El Señor nos ha hablado bastante estos últimos años, especialmente estos últimos meses, nos ha dado revelaciones muy fuertes, marcantes, con relación a la gloria. ¿Qué es lo que significa ser glorificado? La cuestión de ser inseridos en Dios, participar de esta armonía, de la santidad, del amor, de la alegría y de la gloria de Dios. Recientemente el Señor habló muy fuerte la cuestión de la conexión. El Señor habló de la tragedia que sucedió en el jardín del Edén y el resultado de esa tragedia fue la desconexión humana, la desconexión del hombre con Dios. ¿Por qué el mundo está un desastre, un caos como está hoy? Porque está desconectado de Dios. Y muchos ponen culpa en Dios. Es como un licuador. El mejor licuador que existe en el mercado, pero si no está en el enchufe, lo prendemos y no funciona. Ahí nosotros golpeamos el licuador y decimos, compré una cosa mala. Pero no es el licuador que es malo, hay que ponerlo en el enchufe. Y ahí cuando lo conecta en el enchufe, todo funciona. Hay que conectarlo. Yo tengo un celular aquí. Puede ser el mejor celular. Yo compré un celular ¿para hacer qué? Para poder mandar emails, leer las noticias, conversar con los hermanos y así en adelante. Pero si yo no estoy conectado, nosotros ya explicamos, el internet, la web, si yo no estoy conectado a internet, yo puedo tener el mejor celular, pero no consigo hablar con nadie. Entonces, esa visión que Dios nos dio de la conexión del hombre con Dios es muy importante. Y este es el resultado del trabajo de la redención de Dios. Toda la redención de Dios es para reconectar al hombre con Dios, para que la vida de Dios, la naturaleza de Dios pueda entrar en nosotros y mantener un fluir continuo como ríos de agua de vida, para suplirnos, para alimentarnos, para saciarnos y para transformarnos. Y recientemente nosotros todos pasamos por esta experiencia del coronavirus, de la pandemia y del aislamiento social. Entonces esta cuestión está fresca en nuestras cabezas. Todo el mundo hoy es un pequeño especialista en pandemias, en virus.
en cómo prevenirse, las medidas de prevención, las medidas de higienización y todas estas cosas. La palabra de Dios es siempre actual. La palabra de Dios es actual. Y en la semana pasada nosotros leímos un versículo de Timoteo, primera de Timoteo, que dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda escritura fue soplada por Dios. Entonces vamos a leer de nuevo este versículo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada que está aquí en el original es soplada. Es el soplo de Dios, es el aliento de Dios. Cuando el hombre fue creado, Dios sopló en aquel muñeco de barro, en la nariz de aquel muñeco de barro, el aliento de vida. Cuando los discípulos estaban trancados allí en una sala, en la noche del día en que Jesús resucitó, ellos ya habían oído los testimonios. Algunos de ellos hasta vieron al Señor. Pero por causa de la incredulidad de ellos, era difícil para ellos que les caiga la ficha. Era difícil. Y ellos estaban allí con miedo. Ellos estaban acostumbrados con la presencia física del Señor. No les había caído la ficha para ellos de que Cristo se hizo el Espíritu. De que Cristo ahora es omnipresente. Él no estaba más en su forma física, pero Él era el Espíritu. Y que Cristo, a pesar de estar en una forma invisible, Él estaría allí con ellos, pero ellos no entendían eso. Y por eso el Señor tuvo que quedarse en la tierra con ellos después de su resurrección, antes de su ascensión, por 40 días. ¿Para qué? Para continuar el entrenamiento, solo que ahora en otra forma. No era más el Cristo físico, pero era el Cristo pneumático. Wow, ¿qué quiere decir pneumático? Yo voy a explicar. En griego, pneuma es espíritu. Pneuma en griego es aire, viento. Y es por eso que la Biblia dice en Juan capítulo 3 que el espíritu es como un viento que sopla y nosotros no sabemos para dónde viene y para dónde va. Y cuando Dios sopló en el muñeco de barro, en su nariz, el aliento de vida era un viento, un soplo. Y en aquella noche también, cuando Jesús vio a los discípulos y habló, dijo, la paz sea con nosotros, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y ahí, ¿qué hizo Jesús? Jesús sopló para dentro de ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ese soplo es pneuma en griego. Entonces, Cristo hoy no es más el Cristo que es en carne, el Cristo físico. La palabra pneuma en griego, además de ser vientos y ser aire, también es espíritu. Entonces, pneuma es espíritu. Ahora, en 1 Corintios 15:45 dice que el último Adán se hizo el espíritu que da vida. Y también está el versículo que dice, el Señor es el Espíritu. En 2 de Corintios, vamos a abrir, quien está con la Biblia, y quien no está con la Biblia, solo mirar en la tela, en la pantalla. 2 de Corintios 3:17, en la primera parte. Porque el Señor es el Espíritu. Queridos hermanos, voy a decirle una cosa a ustedes. Este versículo que estoy leyendo son versículos que están en la Biblia, pero están escondidos para la mayoría de los cristianos hoy. Nadie hoy enseña esto. En los sermones, en las reuniones, en los cultos que existen, nadie dice esto. Este es el gran secreto de la reconexión. Es que nosotros estemos reconectados con Dios a través del Espíritu. Muchos intentan reconectarse con Dios a través de ¿qué? A través del conocimiento bíblico, a través de la teología, a través de las doctrinas cristianas. Todo esto es necesario y es bueno. Pero la verdadera reconexión es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu.
Importa que sus verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Água e óleo não se misturam. Agua y aceite no se Água e mezclan. água se misturam. Agua y agua se Deus mezclan. é espírito. Dios es espíritu. Para que nosotros nos conectemos con Él, tenemos que estar en el espíritu. Claro que tem que usar a mente. Claro, tenemos que usar la mente, porque nosotros somos un ser tripartito. Nosotros tenemos 3 ambientes con los cuales necesitamos conectarnos. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Nosotros nos conectamos con el mundo físico a través de los 5 sentidos. Y Dios nos dio 5 órganos. Deus nos deu os olhos Dios nos dio los ojos conectarmos com o mundo. para conectarnos con el mundo visual. Dios nos dio los oídos para que nos conectemos con el mundo auditivo. Você, quem tá, Entonces, acho que tem muita gente que pergunta yo creo que hay muchas personas que preguntan, libras aqui. ¿por qué no tiene más libras aquí en la transmisión? Ay, sí, solo que ahora libras también es algo inédito, algo innovador. Nadie hace eso, pero nosotros estamos haciendo. Tenemos el canal especial para libras. En vez de quedar chico el lenguaje de libras, ahora está grande. Menor. Y yo estoy menor. Isso é algo tremendo. Os irmãos, Este es algo tremendo. Los hermanos sordos están vibrando por causa de eso. quem é surdo não Entonces, quien es sordo no tiene contacto, no se conecta con el mundo auditivo. Então, nós temos também o nosso Nosotros tenemos también nuestro olfato para conectarnos mundo dos. con el mundo de los olores, de los Nós perfumes. temos também Y nosotros tenemos también el paladar para conectarnos con el mundo de los sabores. Ah, pucha, a todo el mundo le gusta comer y cuando come dice, qué sabor, qué rico. Como los hermanos de lengua española dicen, qué rico, qué rico, gostoso. Uau! qué sabroso, wow. Eu gosto muito de tomar café. Entonces, a mí me gusta mucho tomar café y cuando tomo café, pucha, nosotros sentimos aquel sabor, aquellos trazos cítricos de madera, wow. E eu gosto muito de pimenta. Y a mí me gusta mucho pimienta también. Entonces todo hace parte del paladar. Mas também temos o tato. Y tenemos también el tacto. Conectarmos com Para conectarnos con el mundo físico del toque, sentimos lo que es liso, áspero. Entonces tenemos 5 sentidos para conectarnos con el mundo físico. Pero también tenemos tenemos el alma que Dios nos dio. El alma con sus 3 partes. mental, Con su parte mental, intelectual, la mente para contactarnos conhecimento. con el mundo de los conocimientos, de los hechos, el mundo cognitivo. Temos também a nossa emoção. Nosotros tenemos también nuestra emoción para conectarnos con el mundo emocional. Isso é tremendo. Eso es tremendo. Tristeza, La alegría, la tristeza coisas não tão boas como y cosas no tan buenas como el odio y esas cosas, pero es todo parte de la emoción. Y hoy, por parte del mundo actual, de los ataques mente, contra a nossa contra nuestra mente, contra nuestra emoción, entonces muchos están vulnerables en su emoción y su mente. Y entran en depresión, exactamente por causa de eso. Nosotros explicamos en las últimas semanas que el misterio de la iniquidad busca justamente atacar nuestra parte psicológica, nuestra parte mental y nuestra parte emocional. tem muitas irmãs, Sabemos que tenemos muchas hermanas, muchos hermanos que en estos días de aislamiento ya son más de 6 meses, casi 7 meses ya, y esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Gracias a Dios hay varias iglesias que están comenzando a volver a reunirse presencialmente, aunque sea un número restricto, un número menor, con todas las precauciones, pero que nosotros podamos volver brevemente y que rápidamente podamos volver a la estancia Árbol de la Vida y tener conferencias aquí. nós temos a emoção. Entonces nosotros tenemos la emoción para conectarnos con el mundo emocional. Y cuando nosotros conversamos con las personas, nosotros tocamos en la emoción de las personas. Que nos conecta com. Y tenemos la voluntad que nos conecta con el mundo de las decisiones. Então, isso é tudo. Entonces esto es todo una cuestión especial que el hombre tiene. Animal Un animal se conecta com o mundo físico. se conecta con el mundo físico, también se conecta con el mundo emocional. El animal tiene su conocimiento, por ejemplo, dicen que los delfines son muy inteligentes. Hasta hoy el ser humano, el hombre, intenta descubrir las ballenas, los delfines y especialmente las ballenas, cómo es que ellos consiguen migrar de un lugar al otro en aquel océano grande, vasto. Y ellos tienen su lengua, su lenguaje entre ellos. Del delfín nadie sabe cómo es que funcionan las cosas.
Los animales tienen una alma también, tienen su conocimiento, su emoción. Todos los que tienen perros, que es un animal doméstico. Ese es el portugués, hermanos. Manía de palabras de afuera, decir pet. En Brasil es animal de estimación. Animal de estimación, ese es nuestro portugués. En inglés es solo pet. Por eso que a los brasileños les gusta usar palabras del exterior en inglés. Mi pet es el animal de estimación. Quien tiene perros saben. Los perros demuestran mucha emoción y los gatos no. Los gatos no tienen emoción. Pero a muchas personas les gustan los gatos. Pero el perro, miren, ellos tienen mucha emoción. Miren para el rostro del perro. Ustedes lo ven y se derriten. Pero hay una cosa, el hombre tiene una tercera parte que los animales no tienen. El hombre tiene el espíritu, y el espíritu que el hombre tiene es para conectarnos con Dios. Y eso solo el hombre tiene. Un animal no tiene el espíritu. Un animal no se conecta con Dios, solo el hombre. Y es por eso que en la historia humana ustedes ven siempre, entre los hombres, ustedes ven agrupamientos de hombres para adorar a Dios, mismo que no sea un Dios verdadero, dioses falsos con ídolos y estatuas. Los indígenas norteamericanos tenían sus tótems, pero ellos tenían un Dios. Ellos creían en su Dios, pero no es el Dios verdadero. Es por eso que en Primera de Tesalonicenses dice que esta salvación, este evangelio, tiene tanto poder que hace con que nosotros, que antes adorábamos ídolos, dejemos nuestros ídolos y nos convirtamos, nos volvamos para el Dios vivo y verdadero. Nos convirtamos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ustedes nunca vieron un grupo de animales reunidos para adorar a Dios, porque ellos no tienen el espíritu. Ustedes ven a los animales reunidos para cazar, ven a los animales reunidos para comer, pero no para adorar a un Dios. Los hombres no. Ustedes pueden ver, en todas las culturas siempre ellos se reunían juntos para adorar a un Dios. Aunque sea en la mayoría dioses falsos. Y nosotros que estamos reunidos es para adorar al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué es lo que existe, queridos hermanos? Es que el hombre se conecta con Dios a través del Espíritu. Y eso, queridos hermanos, es lo que Dios preparó a nosotros. La vacuna que Dios preparó para nosotros, que hoy vivimos en el Nuevo Testamento, es la palabra y es el Espíritu. Son las dos cosas que nosotros valorizamos. La razón de esta palabra de hoy a la noche es para que usted y yo valoricemos lo que nosotros tenemos. Valoricemos la palabra que nosotros tenemos. Valoricemos el Espíritu que Dios nos concedió. Dios es Espíritu y importa que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como por espejo la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Y la Biblia, muchas veces, Pablo termina una epístola diciendo, el Señor sea con tu espíritu. Y la Biblia dice, Cristo vive en mí. Cristo es el Espíritu y Él vive en mí. Entonces el secreto, queridos hermanos, todo para la conexión con Dios es el Espíritu. Es por eso que hoy, queridos jóvenes, usted que es joven, usted que es adolescente, espero que haya muchos adolescentes viendo estos mensajes. Yo les pido a los padres que animen a sus hijos adolescentes a escuchar estos mensajes. Ustedes pueden decir, es muy elevado para ellos. No, no es. Los adolescentes hoy tienen un intelecto bien desenvuelto. Y si ellos pueden absorber las cosas del mundo, mucho más las cosas de Dios. Y ellos necesitan de esta vacuna para poder anular las cosas del mundo.
Hoy lo que nosotros necesitamos en la iglesia, lo que un cristiano necesita en la iglesia, es ejercitar más su espíritu para reforzar nuestra conexión con Dios. Necesitamos en nuestra mente, sí, necesitamos el conocimiento de la palabra, leer la Biblia, conocer la palabra logos. Necesitamos tener la palabra fundamental, pero también nosotros necesitamos estar conectados con Dios para que la palabra también sea la palabra rema, R-H-M-A, la palabra que suple la necesidad instantánea. La palabra logos es la agua en el tanque de agua. Está allí, parada, pero está allí. Y la palabra rema es la agua que sale de su canilla cuando usted abre. Usted necesita lavarse las manos, que están muy sucias. Usted abre la canilla y por el hecho de haber agua en el tanque de agua, hay agua en la canilla. Y es por eso que nosotros necesitamos leer la Biblia. Muchos adolescentes jóvenes, gracias al Señor, están leyendo la Biblia hoy, pero también hay muchos que no están leyendo la Biblia y también muchos adultos que no están leyendo la Biblia. El internet, el celular está sacándoles el tiempo. No tienen tiempo para leer la Biblia, pero tienen tiempo para leer muchas otras cosas. Cuando no leen la Biblia, no tienen agua en el tanque de agua. Y durante el día, cuando abren la canilla, no sale nada, solo sale aire. Y es por eso que no consiguen ser suplidos. Ahí ponen culpa en la vida cristiana, que no tiene poder, que no ayuda en nada. Claro, el poder viene de la palabra. El poder viene del Evangelio. Y el Evangelio es la palabra. Y Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada sirve. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Es el espíritu el que da vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que nosotros queremos mostrar hoy a la noche y la semana que viene es que esta vacuna llevó 4.000 años para que Dios la creara. Expliqué semana pasada que una vacuna para las epidemias, pandemias, normalmente llevan 10 años. Y si fue rápido, son 5 años y ya es bastante rápido. Ahora para el coronavirus no completó un año todavía y las vacunas ya están a las puertas. Es un tiempo récord. ¿Por qué es un tiempo récord? Porque nosotros tenemos miles de personas, todos los países envueltos. Nunca hubo un esfuerzo conjunto. Si se están copiando uno a los otros, no sé, pero todos los países están envueltos en esto para producir una vacuna contra esta pandemia que paralizó al mundo, arruinó la economía y causó tantas muertes. Entonces, si sale la vacuna hasta marzo del año que viene, entonces habrá sido un año, tiempo récord. Y después, una vacuna, cuando es producida, para producirse una vacuna tenemos la etapa de desenvolvimiento, identificar los virus, su genética, todas esas cosas, y la fase laboratorial de desenvolvimiento, muchas pruebas de laboratorio. Y después, si ven que esta vacuna tiene potencial, después de bien desarrollada, viene para la etapa de pruebas en seres humanos. Y allí hay 3 etapas, 3 fases. Un grupo pequeño, bien seleccionado, con buena salud, y es probado en ellos primero para ver si hay reacciones adversas. Después, en un grupo mayor, con personas del grupo de riesgo para probar. Y al final, esas son la fase 1 y 2, y después, la tercera, se prueba en un grupo bien grande de personas, como aquí en Brasil fue hecho meses atrás. Y después de aprobado, allí sí, es la vacunación en masa. Pues bien, Dios preparó una vacuna para nosotros. Nosotros vamos a contar toda esta historia. La palabra que ustedes van a escuchar ya escucharon antes, pero nosotros queremos ir para ese lado. Ese lado de la vacuna que tiene todo
que ver con la palabra que estamos hablando hoy. Yo estaba leyendo aquí y no terminé de leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Aquí viene la eficacia de esta vacuna. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esta vacuna también nos salva, nos libra del pecado, nos libra del ego. Y esta vacuna allá en la cruz, esta vacuna anula, acaba con varios ítems. Esta vacuna anula nuestros pecados, anula el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué más? El mundo, combate el mundo. Esta vacuna también combate el viejo hombre, la vieja creación. Y también las ordenanzas que nosotros tenemos en la iglesia hoy. Las ordenanzas que hay entre los hombres. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, allí fue la fase final de la producción de esta vacuna. Allá en la cruz, en aquella cruz, el pecado fue crucificado. Los pecados fueron crucificados. La vieja creación fue crucificada. El viejo hombre fue crucificado. El mundo fue crucificado. Satanás fue crucificado. Y también las ordenanzas, que son algo muy sutil, que destruye la vida de la iglesia. Destruye relación entre los hombres. Aquello también fue crucificado. Eso vemos en Efesios capítulo 2 y es algo bastante profundo. Es una tremenda de una salvación. Y el primer efecto es la salvación eterna. Esa vacuna que es la vida eterna de Dios, que es suplida a nosotros a través de su palabra y del Espíritu. Cuando usted invoca el nombre del Señor, cuando usted recibe a Jesucristo como Salvador, usted recibe la primera dosis de esta vacuna. Y usted pasa de la muerte para vida. La muerte es destruida, la muerte es anulada. Y usted recibe la vida eterna. Alabado sea el Señor. Usted recibe la vida de Dios, la naturaleza de Dios. Y allí comienza el proceso de transformación. De ahí esta vacuna es eficaz y comienza a trabajar en usted y nos libra de todos estos ítems que hablamos. Del pecado, de los pecados, de Satanás, del mundo, del viejo hombre, de la vieja creación y de las ordenanzas. Nosotros vamos a ver todo el trabajo que Dios tuvo y necesitamos valorizar. Cuando digo valorizar, hermano, voy a darles un ejemplo a ustedes. Yo sé que muchas veces, hermano, nosotros que estamos en la vida de la iglesia, no valorizamos mucho lo que tenemos. Es como los hijos de una familia rica, vamos a decir así. Una familia que tiene muchos medios económicos. Y cuando comen, entonces comen comida muy buena. Entonces vamos a decir así, la madre hace filet mignon, todas las refecciones. Ahí cuando el hijo ve, el hijo dice, madre, filet mignon de nuevo. Pucha, ¿cuántas personas no comen eso, filet mignon, una vez por mes? Y allí ese hijo, tal vez porque vive en la bendición, en la riqueza, no valoriza, no sabe. Dice, madre, filet mignon de nuevo. Muchas veces yo siento que en la vida de la iglesia tal vez sea así. Todas reuniones he servido filet mignon. Y tal vez algunos no valoricen. Es como una madre. Yo voy a dar el ejemplo de esta situación de pandemia, de aislamiento social. Entonces muchos no visitan a sus padres porque vamos a decir así, que hay un relajamiento, la situación mejora. Por ejemplo, ahora en el sur del estado de San Pablo están en la fase verde ahora. Entonces ya pueden tener reuniones, visitas y así en adelante. Allí vienen todos los hijos con sus esposas,
sus nietos para visitar a la madre que ya está adulta. Y esa madre es una excelente cocinera. Y ella sabe que vienen todos los hijos, hijas, los yernos, nueras y los nietos todos. Entonces ella hace aquella comida. Ella gasta algunos días haciendo las compras para preparar y hace aquella comida. Pero allí uno de los hijos no aprecia. Llega allí y la madre dice, vamos a comer. Y el hijo mira así, pellizca un poquito y ella dice, bueno, vas a comer. Y él dice, no, yo voy a McDonald's ahora. Ahora voy a comer allá, prefiero comer una hamburguesa. ¿Qué es lo que la madre va a sentir? Muchas veces yo siento, tal vez algunos de nosotros hacemos eso con Dios. No valorizamos las conferencias, no valorizamos la palabra que nos es dada, no valorizamos nuestros himnos, que yo digo que son top, top, top. A nosotros nos gusta ir allá afuera, a buscar cosas allá afuera, oír un mensaje allí, aquí, allí, una música aquí, otra música allí, y leer cosas allá afuera. Cuando Dios nos da una tan grande salvación, algo que puede prepararnos para la venida de Él, para el reino de Él, prepararnos para reinar, y nosotros no valorizamos. Nosotros preferimos comer una hamburguesa de McDonald's. Entonces, queridos hermanos, yo no digo esto, hermanos, de ninguna manera para condenar a nadie. ¿Quién soy yo? Yo digo esto para despertar en usted, querido hermano, el espíritu de valorizar lo que Dios nos dio. Es por esto que en Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Yo voy a leer 2 o 3 versículos sobre nuestra salvación. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros sabemos que en 1 Tesalonicenses nos es presentado este tripé de fe, amor y esperanza. Cuanto a la fe, es la obra de la fe. Cuanto al amor, es el labor de amor. Y cuanto a la esperanza, es la perseverancia de la esperanza. Y esa fe, volviendo para el versículo 9, nos llevó a dejar los ídolos para convertirnos a Dios. Y este amor nos llevó a servir al Dios vivo y verdadero. Y la esperanza nos lleva a esperar de los cielos el Hijo de Dios, a quien Dios resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Esta vacuna que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, que es también el Espíritu, que nosotros recibimos cuando recibimos a Jesús, su palabra y Espíritu. Esta vacuna, que no es nada más do que la vida eterna. El Espíritu que está dentro de nosotros, que nos transforma, esa palabra que nosotros oímos hoy, esa vida nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Solo eso ya debería llevarnos a ser gratos, agradecidos a Dios para siempre. Hermanos queridos, nos fuimos liberados del lago de fuego por toda la eternidad. Perecer en el lago de fuego no es solo 100 años, 1000 años o 10.000 años, 1.000.000 de años. Por lo menos 1.000.000 de años tiene fin. Es por toda la eternidad, es sin fin. Cuando yo era joven, yo quería ser salvo, pero en aquel tiempo yo no tenía esa ayuda sobre la seguridad de la salvación. Mi papá me ayudó mucho, pero allí yo todavía tenía dudas. Y nosotros no teníamos en aquel tiempo estas reuniones de las verdades básicas, de la palabra fundamental, no teníamos libros para leer. Entonces yo me quedaba en la cama pensando,
yo quemando allí en el infierno, en el lago de fuego, para siempre, siempre, siempre. Y yo saltaba de la cama y me arrodillaba para recibir a Jesús de nuevo. Yo recibía a Jesús muchas, muchas veces porque yo quería garantir que no quería ir al lago de fuego. Y es eso mismo, hermanos. Si tiene alguien aquí que todavía no tiene certeza de su salvación, es mejor que usted tenga certeza. Nosotros necesitamos tener la certeza de nuestra salvación. Pero quien recibió a Jesús ya fue liberado de la ira venidera. Esta es una grande salvación. Vamos a leer ahora 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Miren qué gran salvación. Dios no solo nos salvó de la ira venidera, de la perdición eterna. Dios te escogió desde el principio para salvación. Y esta salvación es una salvación completa, plena de Dios. No es solo la salvación de la perdición eterna, en la eternidad. No es solo ser salvo del lago de fuego. Es ser salvo también en esta vida, en la era presente, en la era en que estamos en la tierra sirviendo a Dios y viviendo aquí en este ambiente terrenal. ¿A través de qué? Miren aquí. Y aquí vienen los dos elementos de la vacuna. Mediante la santificación por el Espíritu. Aquí viene el Espíritu. Santificación aquí es transformación. Esta vacuna que es la vida divina, que es el Espíritu, cuando entran en nosotros, cuando estos elementos entran en nosotros, hay una transformación aquí dentro. Y esa transformación, hermanos, no tiene precio. Necesitamos valorizar esa transformación, dejar a Dios trabajar en nosotros. Y no solo eso, mediante la santificación por el Espíritu es el que nos transforma. Y ahora, y la fe en la verdad. La verdad aquí es la palabra. La fe en la verdad. Ustedes recuerdan de la ilustración de Pedro que yo lo tomé prestado algunas veces en algunos mensajes. Aquel camión, el camión de la palabra, que trae la fe total, que está del lado de Dios y transporta esa fe para dentro de nuestro espíritu, para aquí dentro, para que esa fe pueda crecer. Y ese camión es el camión de la palabra. Entonces, todos los días cuando leemos la palabra, disfrutamos la palabra, invocamos el nombre del Señor, nosotros recibimos más dosis de esta vacuna. Es la fe en la verdad, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Esta es nuestra salvación, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Este Evangelio es la palabra profética. Es la palabra que cambia nuestra vida, es la palabra que nos conecta más y más con Dios, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿La meta cuál es? Es la gloria. Es que nosotros seamos inseridos totalmente en la gloria de Dios. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Esa frase, guardar las tradiciones que nos fue enseñada, traducido con el título del mensaje de hoy, es valoricen lo que ustedes tienen. No necesita, hermanos. Yo digo eso con un cierto temor delante de Dios. No necesitan buscar tantas cosas de otras fuentes. Vamos a guardar las tradiciones que nos fueron enseñadas en la vida de la iglesia. Primero, invocar el nombre del Señor. Querido adolescente, querido joven, no tengan vergüenza de invocar el nombre del Señor. Ustedes están en la calle. ¿Hay algún problema si de repente usted dice, oh Señor Jesús? ¿Hay algún problema? Las personas van a pensar que usted es loco, que crean, pero usted se está conectando con Dios. De repente hay alguien que va a ser tocado. Voy a dar un ejemplo. Veo muchas veces en la calle, después del día siguiente de un juego,
A mí no me gusta mucho hablar de esto para no causar así malestar en algunos, pero aquí en San Pablo hay un equipo que nadie tiene vergüenza de ese equipo, que es Corinthians. Y ahí cuando Corinthians gana un juego, en la calle están Corinthians, nadie tiene vergüenza. ¿Por qué que yo voy a tener vergüenza en decir, oh Señor Jesús? Yo voy a decir una cosa, si usted dice, oh Señor Jesús, tal vez espanta a todos los males que están a su alrededor. Invoque en casa, invoque entre sus colegas, que usted sea conocido como alguien que invoca el nombre del Señor. Nosotros necesitamos tener nuestra identidad. ¿Cómo es que los cristianos en el tiempo de Pablo en Jerusalén eran identificados? Aquellos son los que invocan el nombre del Señor. Ellos no solo invocaban así, oh Señor Jesús, escondidos. Ellos invocaban en la casa, en las calles. Y es por eso que Pablo conseguía identificarlos, para prenderlos. Hoy nosotros no tenemos vergüenza de invocar nada. Invocamos todo lo que hay por ahí, pero tenemos vergüenza de invocar el nombre del Señor. No, vamos a guardar las tradiciones que nos fueron enseñadas. No tener miedo, vergüenza. Valoricemos el invocar el nombre del Señor. Valoricemos nuestra Biblia. Vamos a leer nuestra Biblia. Y la manera de leer la Biblia no es solo leer. Podemos leer secuencialmente para ganar conocimiento, pero también debemos leer la Biblia con oración. Hay un concepto muy equivocado. ¿Qué es orar, leer? Por ejemplo, voy a tomar un versículo aquí. Vamos a tomar un versículo que es conocido por todo el mundo. Vamos a leer un versículo aquí, 2 Tesalonicenses. Vamos a tomar un versículo aquí, en 2 Tesalonicenses, que nosotros estamos estudiando. Vamos a tomar aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Versículos 16, 17 y 18. Estad siempre gozosos. Entonces muchas veces nosotros pensamos que orarle la palabra es proclamar y estar repitiendo. Esa es una manera, pero allí no es tanto orar, leer. Allí es proclamar, leer. Proclamar leyendo la palabra. Orar, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Eso es proclamar. Eso tiene una utilidad. Ese tipo de proclamar expulsa el enemigo de su presencia. En Apocalipsis capítulo 12 dice que los vencedores, el hijo varón, son aquellos que lo vencieron por la palabra de su testimonio. O sea, no eran personas calladas. El enemigo viene a atacarnos con una tristeza, con una onda de tristeza. Y nosotros nos quedamos, ay, estoy triste, estoy triste. No. Allí nosotros tenemos que vencer al enemigo con el testimonio de la palabra. ¿Y cómo es que es este testimonio de la palabra? Es proclamar los hechos que están en la palabra. Estad siempre gozosos. Y allí, miren, ustedes pueden hasta orar para el enemigo. Entienda bien lo que quiero decir. No es pedir una cosa a él, es hablar con él como Jesús hablaba. Cuando Jesús fue tentado, Jesús habló con el enemigo. Y el enemigo dijo, si usted es hijo de Dios, haga con que estas piedras se transformen en panes. Y Jesús conversó con el enemigo. Oh, diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y allí viene la segunda tentación. Si usted es hijo de Dios, lánzate de allá, de una de las alas del templo. Y allí, ¿qué fue lo que Jesús respondió? No tentarás al Señor tu Dios. Jesús no fue buenito con él, no se quedó escuchando. Hay que hablar con el diablo, sí. Y en tercero, lo llevó a Jesús a un monte alto y mostró a Jesús los reinos y le dijo, todo esto voy a darte a usted si usted me adora. Y Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, después de eso, el diablo se fue. Muchas veces nosotros no hablamos, no predicamos para el enemigo y lo dejamos a él allí. En el momento que el enemigo, la próxima vez que el enemigo lo ataque a usted, ataque su mente,
acuse a usted, usted le dice así, ¿me estás acusando? Entonces ven aquí, Satanás, vamos a conversar un poco. Yo tengo la sangre de Jesús. No, no salgas de aquí. Dije, sangre de Jesús, ¿ya te quieres ir? No, yo tengo el sangre de Jesús. Mira aquí, sangre de Jesús. Yo dije para que te quedes, no te vayas. Mira para el sangre de Jesús. Yo soy un pecador, yo me equivoqué, pero yo pedí perdón y Cristo me perdonó. Y su sangre me purificó. Ahora tú te puedes ir. Cuando Pedro habló a Jesús, ten compasión de ti, cuando Jesús dijo que iba a la cruz, Jesús no fue buenito. Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, sal de aquí. Entonces, nosotros, esto es usar la palabra de Dios para orar. Ahora, esto es con relación al enemigo. Y con relación a Dios, usted puede orar. Estad siempre gozosos. Oh, voy a transformar esto en oración. ¿Qué es orar, leer? Muchas veces usted no sabe cómo orar. Aquella oración suya es siempre igual, la misma repetición. Señor, me bendice aquí, me bendice allí, me bendice aquí y allí. No, toda vez que usted lee la palabra de Dios, pues usted puede tomar el mejor versículo y transformarlo en oración. Por ejemplo, aquí, estad siempre gozosos. Señor, la Biblia dice aquí que es para que yo esté siempre gozoso. Pero Señor, tú sabes, yo estoy pasando por una dificultad muy grande y está difícil regocijarme. Pero yo creo en el poder del Espíritu y yo quiero regocijarme siempre. Ven, usted tomó esta frase y la transformó en oración. Valorice eso. Esta es una tradición que fue pasada a nosotros. Transformar la palabra en oración. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, te agradezco, Señor, porque sucedió esto, esto y aquello. Yo había pedido para que no suceda, pero sucedió, y mismo así yo te agradezco. Entonces agradezca al Señor, mismo por las cosas. Yo ya les conté a ustedes la historia. Yo estaba yendo para el aeropuerto, y antes de ir al aeropuerto vino un hermano a pedirme una oración, y era urgente. Si no orase, él iba a morir. Y ya estaba atrasado, y yo estaba volando para Bolivia para dar conferencia allí, y la oración duró bastante tiempo, y salí atrasado. Allí cuando llegué a la Marginal en San Pablo, ¿qué sucedió? Comenzó a llover. Y yo dije, no voy a llegar a tiempo. Y ahí, de acuerdo con la manera que yo era, yo iba a salir del auto y darle una patada a la goma. ¿Qué es eso? Ahora no voy a conseguir tomar el avión. No, yo agradecí al Señor. Yo agradecí al Señor que me atrasé, y me atrasé no fue porque quería atrasarme, sino porque el hermano pidió oración con desespero y yo me atrasé, Señor. Gracias porque por lo menos estoy en la Marginal. Gracias por esta lluvia. Y gracias, Señor, porque ahora se rompió la goma. Usted va a agradecer a Dios por eso. La Biblia dice, dad gracias en todo. Eso trae poder. Ahí yo cambié la goma sin reclamar, sin resmungar. Cambié la goma, cantando, invocando el nombre del Señor. Y cuando llegué al aeropuerto, estacioné el auto y entré al terminal. Estaba abierto todo. Por causa de la lluvia, todos los vuelos habían sido atrasados. Estaban todavía haciendo el check-in, porque muchas personas se atrasaron y yo conseguí viajar. Pero tuve una experiencia maravillosa con el Señor, conectado con Dios. Señor, yo quiero dar gracias en todo. Enséñame. Te agradezco, Señor, por esta situación que estoy pasando. Yo te agradezco, Señor. Dame fuerzas. ¿Qué es esto? Esto es orar, leer. Orar inspirado en la palabra. Yo voy a ser bien sincero con ustedes, hermanos. La mayoría de las cosas que estoy hablando aquí no fue lo que yo preparé, pero cuando estoy hablando aquí, el Señor me tocó para hablarles esto. Vamos a valorizar, hermanos, las tradiciones que nos fueron enseñadas. Guardad las tradiciones, permaneced firmes. No necesitan tomar cosas afuera. Guardad.
Traduciendo, vamos a valorizar lo que Dios nos dio en la vida de la iglesia. El invocar el nombre del Señor. Lo que el hermano Dong nos enseñó por tantos años, negar la vida del alma. Vamos a valorizar esto. Eso va a ser nuestra salvación. Orar leyendo la palabra, o sea, transformar la Biblia, los versículos en oración. Esto es el verdadero orar, leer. No es solo gritar y proclamar. Es transformar los versículos en oración. Vamos a valorizar nuestros himnos. Cada himno nuestro, ustedes sabían, es un libro de oración. Es una oración. Tomen un himno y oren aquel himno a Dios. Ustedes van a salir en los cielos. Van a ser transferidos para los cielos. Cada himno es una oración. Nuestros himnos no son superficiales, no son solo coros para tener felicidad. No, nuestros himnos, especialmente los himnos del himno negro y los recientes que fueron escritos basados en el encargo actual, son verdaderas oraciones. Jóvenes, adolescentes, aprendan. Aprendan también a marcar una experiencia, una etapa, tal vez una experiencia triste, una fase de su vida que usted está pasando por mucha tribulación. Elija un himno para consolarse y cante aquel himno, cante. Y aquel himno va a estar marcado para el resto de su vida. Toda vez que usted cante ese himno, va a recordar de su experiencia, cómo Dios le llevó a superar aquella experiencia. Y aquel himno es un himno que solo usted y Dios conocen. Es el himno que usted y Dios van a cantar cuando usted esté de pie en el monte Sión. Cantan un himno que solo Él sabe. ¿Qué es lo que dice aquí más? Valoricen la vida de la iglesia. Valoricen los hermanos. Valoricen el ministerio que nosotros tenemos. Valorice el don que Dios te dio y desenvuelva este don para su ministerio, para que Dios pueda usarte en la vida de la iglesia. No desprecie, no se desprecie, no se menosprecie. Valoricen lo que Dios dio para usted. Usted es útil. Usted es importante, usted es necesario, indispensable. Dios necesita de usted. Valoricemos la vida de la iglesia. Rápidamente vamos a estar reunidos rápidamente. Valoricen este medio tiempo las reuniones virtuales. Hay mucha gente que no consigue conectarse. No tiene un buen aparato, no tiene buen internet. Entonces vamos a valorizar a esos hermanos y cuidar de ellos, visitarlos, por lo menos llamarlos. WhatsApp ellos tienen. Pero no vamos solo a mandar mensajes, textos. No, vamos a llamarlos, escuchar la voz de ellos y que ellos puedan oír su voz. Tenemos la web, la red mundial, la red de internet, con los fake news que el enemigo usa para atacar nuestra mente. Vamos a formar nuestra red, la red divina del Espíritu para cuidar bien de los hermanos. Hoy existe una red tan fuerte que yo valorizo eso entre las hermanas, una red de hermanas para cuidar de las hermanas, de las mujeres, cuidar de las mujeres y personas nuevas que están entrando en la vida de la iglesia. Vamos a valorizar esto. Adolescentes, valoricen la generación santa. No hay solo mensajes durante la conferencia Generación Santa. Los hermanos cuidan también de ustedes. Tenemos el Instagram Generación Santa con mensajes. Valoricen esto. Jóvenes, valoricen las conferencias de jóvenes. El Avanza Joven, valoricen el Avanza Joven. Envuélvanse. Entréguense para la vida de la iglesia. Vamos a valorizar el colportaje dinámico que Dios nos dio. El colportaje es una tradición en nuestro medio. Vamos a permanecer firmes. Desde el tiempo del hermano Dong, él siempre tuvo este encargo. Gracias a Dios, hoy es el colportaje dinámico. Esta semana, por 3 días, hermanos, nosotros estamos en el orden de 9.500 libros con 300 colportores. 3 días por semana tuvimos este número alto. 9.500 a 9.800 libros por día. 34 libros por colportor.
Vamos a valorizar. Personas están recibiendo al Señor, tienen sus vidas cambiadas, con oración en las calles. Puedo orar por usted, vamos a valorizar esto. Valoricen el periódico Árbol de la Vida. Es una tradición en nuestro medio, el periódico. Cargar en nuestra cartera, en cualquier lugar distribuir. Cargar los libros que tenemos de la editora. Cargar en nuestras carteras. Hacer colportaje semidinámico. Usen Internet para propagar los libros. Vamos a valorizar el Instituto Vida para Todos. Fue hecha una campaña semana pasada. Nosotros estamos con 86.500. Queremos llegar a 100.000. Semana pasada estaba con 84. Conseguimos aumentar 200. Aumentamos 2.000. Pero para llegar hasta 100.000 todavía tenemos un buen camino. Vamos a convidar a las personas a inscribirse. A través de ustedes saben, hoy nosotros tenemos un flujo de entrada de hermanos nuevos. A través de 2 fuentes. La transmisión del Instituto Vida para Todos. Personas del mundo entero nos están contactando. Esta semana, ahora, gracias a Dios, una hermana de Bélgica nos contactó, queriendo más informaciones sobre la vida de la iglesia. Nosotros no tenemos vida de la iglesia en Bélgica ahora. ¿Quién sabe ahora vamos a tener? Personas de todo Brasil, de otros países, nos contactan queriendo saber cómo comprar libros, cómo comprar los libros de la editora, dónde tienen reuniones en sus ciudades. Entonces necesitamos formar una red de hermanos para cuidar de estas personas. La segunda fuente es el colportaje dinámico. Muchas personas leen los libros, fueron ayudadas con oración y quieren reunirse. Entonces es pasado para ellos, para estas personas, un papel con teléfono y así en adelante. Y ellos llaman para saber dónde tiene iglesia en la ciudad de ellos. Hermanos, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bien, hermano, estamos llegando al final del tiempo. No conseguí hablar prácticamente nada del proceso. Vamos a dejarlo para la semana que viene. El proceso del desenvolvimiento de la vacuna de vida. Nosotros queremos hacer un viaje desde el jardín del Edén hasta los días de hoy, para que nosotros realmente podamos ver cómo Dios nos ama y preparó tamaña salvación para nosotros. Esta vacuna es maravillosa. Nosotros queremos valorizar. Nosotros no queremos descuidar una salvación tan grande. No vamos a tener excusas, hermanos. Para quienes poco es dado, poco les será pedido también. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo termino aquí. Quiero ver si los hermanos de Arca mandaron alguna noticia aquí. Voy a ver. No llegó. Los hermanos estaban intentando levantar un valor aquí del Día del Misionario Internacional. Pero nosotros vamos a informar a los hermanos. Quién sabe, mañana a la mañana ya tenemos y Pedro puede informarles a ustedes. Mañana temprano, 10:30, encuentro con Pedro Don para la palabra profética en la mañana de domingo. Y para los que quieren, a las 9:40 tenemos la alabanza con la mesa del Señor. Y claro, muchas iglesias ya comenzaron sus reuniones y tendrán su alabanza, su mesa del Señor. Y después ellos muchos ven en el local de reunión y otros en sus casas. Alabado sea el Señor. Hoy a la noche, después del mensaje, serán los hermanos de América del Norte. 5 hermanos de América del Norte van a compartir con nosotros. Vamos a terminar, queridos hermanos, con una oración. Señor Jesús, nosotros te agradecemos por una semana más que se pasó. Estamos con una semana más cerca de tu venida. Agradecemos por tan grande salvación, por esta vacuna maravillosa de tu vida divina, con tu naturaleza, que tú llevaste 4.000 años para desenvolver. Señor, no queremos despreciar esto, queremos valorizar el legado que tú nos transmitiste, el legado de la vida de la iglesia. Señor, el invocar de tu nombre, orar, leer de tu palabra, los himnos que tenemos, la vida de la iglesia, las reuniones, Señor, los ministerios que nos concediste.
Gracias, Señor Jesús. Nuestro cuidado es para con los jóvenes, con los niños. Oh, Señor Jesús, con los adolescentes, el periódico, la editora, el Instituto Vida para Todos. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, los colportores que tú nos diste, este ejército de 300 hermanos. Bendígalos y cuida de ellos, Señor. Queremos permanecer firmes y guardar las tradiciones que tú nos enseñaste aquí en la vida de la iglesia. Señor, sálvanos de las tradiciones que nos impiden de avanzar, pero nosotros queremos las tradiciones buenas que nos llevan a la vida. Muchas gracias, Señor. Bendiga a todos los hermanos y líbranos de aquello que todavía nos prende. Hay tantas cosas todavía que nos prenden en la mente, en la emoción. Libértanos, Señor. Señor, háganos conectarnos de verdad contigo en el Espíritu. No es solo conocimiento mental, no es solo saber de cabeza. Oh, Señor, no es solo conocer las doctrinas. Nosotros queremos tu realidad. Es por esto que tu palabra dice que tú eres Espíritu, Dios es Espíritu. Importa que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. No es en la forma, en el formato, sino en realidad. Da realidad a cada uno de nosotros. Libértanos verdaderamente. Gracias, Señor Jesús. Consuela a los hermanos, a aquellos que perdieron entes queridos y en todas sus tribulaciones. Nosotros necesitamos de consuelo continuo y tu Espíritu nos consuela hoy. Fortalécenos, aliéntanos y háganos crecer y madurar a tiempo para tu venida. Gracias, Señor Jesús. Nosotros oramos, bendecimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta la semana que viene. Jesús es el Señor.